Saludos mundo. Vamos con el segundo vídeo sobre el mítico carro soviético, que barrió a las escasas fuerzas alemanas. En la primera parte de este vídeo hablaremos de la tripulación y del armamento que portaba el T-34 en sus diferentes versiones. En la segunda parte vamos a ver las versiones más comunes del carro a lo largo de los años y explicaremos cómo identificarlo según el tipo de numeración. En la tercera y última parte haré un resumen del T-34 en combate, en los distintos escenarios de la Segunda Guerra Mundial y en las décadas posteriores hasta llegar a la actualidad. Finalmente acabaré con la respuesta a la pregunta que reza el titular: ¿ha sido el carro decisivo de la Segunda Guerra Mundial? Pero antes tendréis que llegar al final del vídeo. Yo soy David y esto es Crónicas Militares. Vamos por faena. ¡Dentro vídeo! La tripulación de T-34 estaba compuesta de 4 hombres: el jefe de carro y tirador, el cargador, el conductor y mecánico y el operador de radio, hasta la llegada del T-34-85, en el que se añadió un quinto tripulante en las torres mejoradas y más espaciosas, que liberaban al jefe del carro para centrarse en las tareas de mando y control. En la parte frontal del carro se situaba el operador de radio a la derecha y el conductor a la izquierda, que no debía superar el 1,65 de altura, debido al poco espacio que se disponía. Ciertamente, el conductor soportaba un trabajo físico agotador para controlar todo el vehículo. El T-34 era un auténtico cacharro que los ingenieros diseñaron sin apenas pensar en los tripulantes del mismo, pero una máquina arrolladora en el campo de batalla. El servidor de la ametralladora, en un montaje de bola, también hacía las veces de operador de las radios 71, TK y 9R, en los modelos más avanzados, y de responsable de la comunicación entre los tripulantes gracias a un laringófono TPU-2, dependiendo de la orografía y la meteorología del lugar. El T-34 no tenía cesta en la torre, como en otros carros contemporáneos. Tanto el cargador como el tirador se sentaban en unos pequeños asientos que colgaban del anillo de la torre y apoyaban la espalda en unos almohadones en la chapa del blindaje. El espacio brillaba por su ausencia. El tirador podía girar la torre de forma manual o eléctrica y disparaba presionando un pedal con el pie. El espacio era tan escaso que el jefe de carro podía tocar la espalda del conductor con los pies. Esto se utilizaba para indicar la dirección que debía seguir el vehículo, más eficaz que cualquier otro sistema de comunicación. El cargador se sentaba en el lado derecho. También soportaba un fuerte esfuerzo físico a la hora de alimentar el cañón de munición, un carro diseñado para tipos duros. El famoso carro soviético montó 2 cañones principalmente de distintos calibres. El primero era el famoso L-11, de 76,2 milímetros, que equipó a unos 450 carros. Este cañón demostró su falta de fiabilidad desde el principio de la guerra. Era muy difícil de operar, daba muchos problemas al encasquillarse con suma facilidad y no era nada preciso. En poco tiempo se le sustituyó por el F-34, modelo 1940, de 76,2 por 41,5 milímetros, mucho más fiable y preciso que el L-11. Los sistemas ópticos de puntería fueron mejorándose con el paso del tiempo, tanto la mira periscópica como la telescópica, siendo la más famosa la llamada TMFD, principalmente montada para los cañones L-11. En la versión tardía T-34-85 se le añadió el eficaz cañón D5T-85 de 85 milímetros, una auténtica pesadilla para las fuerzas alemanas. Hasta la producción de la torre hexagonal, el T-34 disponía de 2 tipos de torres que se distinguían por el tipo de proceso de producción, que eran la fundición, en los primeros modelos, y la soldadura, en los posteriores.
que facilitó mucho la producción de la misma. Las cifras totales de producción varían, pero se sabe que en junio de 1941 se habían producido entre la Factoría 183 y la STZ unos 1.200 carros aproximadamente, aunque parece que estaban operativos únicamente unos 150. En 1943 se produjo el pico máximo de producción de carros, de casi 16.000 unidades. En total se produjeron unos 65.000 hasta 1964. Aquí debajo os dejo un gráfico de las unidades producidas durante la guerra. Debido al gran número de versiones del T-34 a lo largo de los numerosos años en que estuvo en producción, junto con los distintos fabricantes, es muy difícil catalogarlos. Durante la guerra, los soviéticos no hicieron distinciones entre versiones. Hubo que esperar a la finalización del conflicto mundial para que se comenzara a distinguir entre las distintas versiones, señalando como tales el año de construcción de las mismas, las versiones 1941, 1942, 1943, etc. Esta catalogación no fue muy exhaustiva. 76 o T-34-76 o la T-34-85 o T-34-85 hace referencia al cañón con el que estaba equipado. T-34 modelo 1940 o versión T-34-76A para los alemanes. El primero en producción. Estaba armado con un cañón L11 y se construyó con dos tipos de torres, fundida y con soldadura. Modelo 1941 o T-34-76B, mejorado con el cañón F-34 y un mayor grosor de blindaje. Modelo 1942 o T-34-76C. Se aumentó el blindaje del mismo y se simplificó el proceso de producción. Una de las versiones de mayor producción con unas 10.000 unidades. Modelo 1943 o T-34-76D, E y F, llamado también Mickey Mouse, debido a su parecido con el ratón, cuando se abrían las dos escotillas de la nueva y famosa torre hexagonal. Se aumentó la munición y se mejoró la habitabilidad interior. Otras versiones fueron el T-34-57, un cazacarros armado con un cañón ZIS-4 de 57 mm, del que solo se produjeron una decena de unidades. El OT-34. Se le suprimió la ametralladora para la instalación de un lanzallamas. El T-34-85, que es la versión sin duda más famosa y la más construida posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un total de aproximadamente unas 29.000 unidades y en servicio en 39 países. La torre era mucho más espaciosa, albergando a un quinto tripulante que liberaba al jefe de carro, y se le instaló un poderoso cañón D5T85 de 85 mm o el ZIS-553. Y por último, el Su-122 y el Su-85, cazacarros basados en el chasis del T-34. Parece que las fuerzas alemanas también utilizaron el T-34 en combate, pero de forma más limitada de lo que se ha dicho hasta ahora. La carencia de repuestos evitaron su uso generalizado en el campo de batalla. Debido a la carencia de medios propios, los alemanes comenzaron a utilizarlo de forma masiva a partir de 1942. Parece ser que se utilizaron un centenar de los mismos. Repercutió rápidamente en los resultados a la hora de enfrentarse sobre todo a los Panzer III, ampliamente superados por el modelo ruso. A partir de finales de 1941, en plena batalla de Moscú, los Panzer alemanes comenzaron a sufrir cuantiosas pérdidas frente a las tripulaciones soviéticas. La eficacia de los cañones antitanque germanos
era muy baja frente al modelo soviético. Ni el PaK-36 de 37 mm ni el PaK-38 de 50 mm arañaban el blindaje del carro ruso. Durante nutrir las fuerzas blindadas del Ejército Rojo. No era el caso de las fuerzas alemanas, que comenzaban a perder material de forma alarmante. Obviamente os hablaré en otro vídeo tanto del Tiger como del Panther, pero esto será un poquito más adelante. Los carros T-34 fueron ampliamente sobrepasados a pesar de las oleadas masivas soviéticas. La Wehrmacht introdujo nuevos cañones antitanque de alta velocidad PaK-40 de 75 mm en diferentes versiones, que también pusieron en aprietos a los blindados rojos. La producción en masa del T-34 dificultaba los cambios y mejoras en los vehículos. Solo hasta la introducción del T-34-85 y su cañón de 85 mm, las fuerzas acorazadas soviéticas no pudieron hacer frente con garantías a los Tiger y a los Pantera alemanes. Esto y algunos otros factores provocaron un nuevo giro a favor de las fuerzas soviéticas. Los alemanes no podían responder a la efectividad y al elevado número de carros T-34 que avanzaban masivamente en dirección Berlín. No menos elevado era el número de carros blindados soviéticos destruidos, pero nada podían hacer los alemanes ante tal maquinaria, tanto industrial como bélica. Los Panther o Panteras y Tigres, hasta ese momento con un blindaje casi invulnerable, empezaban a ser sobrepasados a distancias de menos de 1000 metros, gracias a los cañones D5T85 de las últimas versiones del T-34. En 1944, la mayoría de cuerpos mecanizados soviéticos habían sido reequipados ya con el T-34-85. Durante la batalla de Berlín, el número de T-34 destruidos era enorme, pero esto no tuvo ningún tipo de repercusión en la victoria final. Los alemanes habían introducido los nuevos lanzagranadas antitanque Panzerfaust, que infligieron serias pérdidas a las fuerzas soviéticas, pero la suerte ya estaba echada. El T-34 había realizado el cometido encomendado. Por cierto, un inciso, os recomiendo el canal de historia militar Truffaut. Seguro que ya muchos lo conocéis, es excelente. Va a hacer ahora una serie sobre Stalingrado, en breve. Os lo recomiendo encarecidamente. Recordad, Truffaut. Volvemos al vídeo. Durante el inicio del periodo de dominio comunista en Europa del Este, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el T-34 se convirtió en la columna vertebral acorazada de los regímenes comunistas a lo largo del planeta, un símbolo. Los países pertenecientes al Pacto de Varsovia fueron nutridos con las diferentes versiones del T-34. Durante la primavera de Praga, los T-34 participaron activamente en la represión de los manifestantes que reclamaban un mínimo de libertad. El carro soviético también fue protagonista en la Guerra de Corea de 1950, superando ampliamente a los carros Sherman y Chaffee de las fuerzas norteamericanas y de la ONU, pero no a los M-26 Pershing, que con su cañón de 90 mm eran rivales a su altura. Durante las guerras árabe-israelíes, los carros de origen soviético ya no tuvieron el papel preponderante de antaño, y poco a poco fueron superados por las fuerzas israelíes. Durante la guerra del Sinaí, los T-34-85 combatieron contra los Sherman y AMX-13 del ejército israelí. En la guerra de los 6 días, las fuerzas egipcias y sirias equipadas con los T-34-85 fueron ampliamente superadas por los carros israelíes M-50 y M-51, así como el inestimable apoyo de la Fuerza Aérea Israelí. Tanto Egipto como Siria también utilizaron los carros de origen soviético durante la guerra de 1973. Algunos T-34-85 aparecieron en manos de la OLP en la década de los 80. En Vietnam, los T-34, suministrados por la Unión Soviética y las copias de origen chino, se enfrentaron a los blindados M41 Walker Bulldog y Patton, así como a los Sheridan.
concebidos muy posteriormente, con distinto resultado, aunque ya habían sido relegados a operaciones de apoyo de infantería gracias a la entrada de los T-54-55. Incluso durante las guerras yugoslavas de los 90, las últimas versiones de los T-34 participaron en el conflicto de forma limitada. En pleno siglo XXI, el carro ha sido empleado en diversos conflictos del tercer mundo, como Mozambique, Argelia, Angola, Mali y en la actualidad Libia y Yemen. Bueno, vamos con las conclusiones. Quisiera señalar ante todo que esta es mi opinión personal, no sienta cátedra, es solo mi opinión. Hemos llegado al final y hay que contestar la gran pregunta. ¿Fue el T-34 el carro decisivo de la Segunda Guerra Mundial? Sin duda sí. Solo por el masivo número de unidades producidas por las fábricas soviéticas, decidió el curso de la guerra acorazada y en buena medida de la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Cualquier otro carro con prestaciones modestas pero producido de forma masiva, como era el caso del T-34, hubiera puesto en un aprieto a las fuerzas alemanas, que nunca tuvieron la capacidad para poder sustituir las pérdidas en el campo de batalla. El carro soviético no destacó en ningún aspecto, pero cumplió ampliamente el objetivo por el cual había sido creado de forma eficaz. Esto no significa que fuese un mal vehículo para su cometido. Su cañón de 85 mm podía destruir a los grandes pesos pesados alemanes a cortas y medias distancias. Su blindaje no fue superado hasta bien entrado en 1942. Su agilidad y sencillez se convirtieron en sus mejores cualidades. Mecánicamente ni técnicamente fue un buen carro, pero estas grandes carencias fueron suplidas por la capacidad de producción de las fábricas soviéticas. Sí, fue el carro más decisivo de la guerra, pero cualquier carro, por vetusto o irrelevante que fuese, con una producción de aproximadamente unas 35.000 unidades, hubiera decantado la balanza. ¿Os imagináis la mitad de unidades producidas, ya no del Tigre, sino del Panther? ¿Qué hubiera pasado? Como mínimo la guerra se hubiese prolongado unos años más. Bueno, después de este pequeño what if, volvamos a la realidad. Mi conclusión final: un carro de prestaciones mediocres, sobrevalorado por la propaganda, pero que cumplió su cometido, que era convertirse en la fuerza masiva decisoria en el campo de batalla. En los escenarios en los que no tuvo superioridad numérica después de la Segunda Guerra Mundial, y estoy pensando sobre todo en Corea, su participación fue cuando menos mediocre frente a sus rivales. Esto da para un análisis en otro vídeo, pero ahora espero que vosotros participéis con vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que fue decisivo? Espero vuestras respuestas aquí abajo. Deseo también que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dadle al like y compartidlo. Si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando. Muy buena semana para toda la comunidad. Protegeros del bichito y por favor, tened cuidado ahí fuera.